Para iniciar con el proceso se debe presionar el botón de un horno que se encuentra en el tablero, esto para que los hornos se calienten antes de comenzar con el proceso como tal. Luego se debe seleccionar el tamaño del ladrillo mediante un selector de señal si se desea producir ladrillos grandes y ladrillos pequeños. Posteriormente se presiona un botón de on. Esta función energiza el transportador de cajilones, el molino triturador, el sedazo vibrátil, la mezcladora, el tornillo sin fin, la válvula de agua de la mezcladora y verifica el nivel de agua que se encuentra en el tanque. De esta manera se inicia la primera etapa. ¿Qué es la verificación de agua? En la verificación de agua se usa un sensor ultrasónico, el cual indica cuántos litros contiene el tanque. Si este se encuentra por debajo de los 500 litros, se energiza la línea, pero también se enciende la bomba de agua para que el tanque se llene hasta llegar a los 5500 litros, donde la bomba se apaga. En caso de que el tanque tenga una cantidad menor a 100 litros, no se energiza la línea. Si la línea se energiza, se inicia con el proceso de fabricación donde procede lo siguiente. Los cajilones son transportados hasta el molino triturador, donde la arcilla es pulverizada y cernizada por el sedazo vibrátil. Posteriormente pasan a la mezcladora, la cual cuenta con una válvula de agua con un caudal constante. Esta mezcla pasa por un segundo molino triturador, seguido por dos tornillos sin fin. Posteriormente se sigue con la segunda etapa, que sería la etapa de corte. Esta se divide en dos partes. La primera se encarga en dividir la mezcla en secciones grandes y la segunda en secciones más chiquitas, que serían la forma del ladrillo. Esta parte también es la encargada en decidir si el ladrillo sería grande o chiquito dependiendo del temporizador que se emplee y cómo se selecciona al inicio del proceso. Posteriormente, después de que los ladrillos son cortados, un operario los mueve a un carro. Este carro tiene una capacidad de 48 ladrillos. Luego el operario pulsa un botón de avance y este carro ingresa a dos hornos. El primer horno se encarga del cocido y el segundo del secado. De esa manera concluiría el proceso de fabricación del ladrillo. El proceso de automatización de la fábrica de ladrillos cuenta con los siguientes componentes. Primeramente tenemos las entradas digitales, donde encontramos un botón on general que encenderá todo el proceso, una entrada que nos ayudará a contar los cajilones, sensores de mezcla, después tenemos sensores de proximidad, un sensor para que detecte si un carro está dentro del horno o se está acercando a cualquiera de los dos hornos, un selector de tiempos de corte, una opción de avance para el carro 1, como también para el carro 2, en las compuertas para saber si éstas tienen que subir o bajar dependiendo si estén en la entrada o en la salida del horno. Después tenemos salidas digitales. Básicamente la mayoría son motores, donde encontramos para el transporte de cangilones, para los molinos, la bomba de agua, el tanque, la mezcladora, el sedazo vibracional, los tornillos sin fin, los motores que ayudan al realizar el corte de manera vertical y para que éste se desplace de manera horizontal. Después tenemos para las compuertas, para que éstas suban o bajen, una válvula para el tanque de agua, motores para los carros, para que estos avancen o frenen. Posteriormente tenemos las entradas analógicas, que son tres. Sensor de temperatura para el horno 1, como también para el horno 2. Y como tercero está un sensor que nos ayudará a medir el nivel de agua. A continuación tenemos las salidas analógicas, que serán las válvulas de gas para ambos hornos. Seguidamente tenemos los controladores PID, que irán en ambos hornos y estos nos ayudarán a mantener la temperatura constante en esto. Finalmente tenemos 6 variables auxiliares, que nos ayudarán a verificar el nivel del agua, a que todo nuestro proceso se encienda y un selector que nos diga qué tipo de ladrillo haremos y en qué corte nos encontramos. Bueno, primeramente para la parte de la simulación se tienen que ir cargando todas nuestras pestañas referentes a los diferentes bloques que tenemos. Estos bloques vienen a ser la parte de los inputs. Tenemos estos bloques auxiliares, bloque de los outputs, que vienen a ser todos los motores. Estos son digitales. También tenemos analógicos. Este primero viene a ser en un tanque de agua, un sensor de altura que dependiendo del valor que nos arroje, podemos ver cuántos litros de agua tenemos en el tanque. Este otro sensor analógico conjunto a este están en diferentes hornos, uno de cocido, el otro de secado. Nos dicen cuánta temperatura se encuentra actualmente el horno. También tenemos estos dos registros que nos dicen los set points de cada horno. Estos dos registros que están en base al analógico, a cuánta temperatura se encuentra cada uno de los hornos respectivamente. Estos otros dos registros están de la mano de las salidas analógicas que vienen a ser dos válvulas de gas que dependiendo a si está cerca o lejos del set point van a ir cambiando con el tiempo.
Como podemos ver en nuestro tablero anteriormente, teníamos la cantidad de cangilones de arcilla y también la cantidad de carritos que ya hemos sacado dependiendo si era fabricación de ladrillos pequeños o grandes. Tenemos el precio unitario del cangilón, el precio unitario de cada ladrillo. Tenemos directamente el precio de cuánto estamos invirtiendo en nuestra materia prima, el número de ladrillos que ya hemos sacado en base a cuántos carritos han salido y por ende como aquí tenemos el precio de un ladrillo, cuánto estaríamos ganando en base a esos ladrillos. Para la simulación se abre nuestro simulador de PLC, se cargan todos nuestros bloques que necesitamos para poder demostrar los pasos que se dan dentro de nuestra fábrica de ladrillos. Primeramente se tiene que cargar el programa ya diseñado. Cargamos el programa. Luego nos vamos a este bloque que viene a ser el OV35. Lo cargamos. Ahí se encuentran nuestros PIDs. Para ajustar las ganancias y los demás parámetros, tenemos estas database donde básicamente vamos ajustando todos los parámetros. Estos son nuestros parámetros para el primer horno de secado. Cargamos los parámetros. Para el segundo PID, de igual manera cargamos los parámetros. Entonces, una vez hecho esto, nos vamos al simulador y lo empezamos a hacer correr. Para la parte de los hornos se tiene que apretar el I3.0, que es el prendido de los hornos. Una vez que se están prendiendo, que ya hemos prendido los hornos, la temperatura va subiendo en cada uno de estos. Este es el sensor analógico y aquí podemos ver qué temperatura está alcanzando. De igual manera, este es el sensor analógico del horno de cocido y esta es la temperatura actual del horno. En este caso, el set point del horno de secado es 500 grados y el set point del horno de cocido es 950 grados. Cuando tenemos más de, más de 500 grados, leyendo en el sensor, nuestra válvula está completamente cerrada. Entonces, eso quiere decir que va a ir bajando la temperatura. Una vez que tenemos menor temperatura que el set point, la válvula se va abriendo. Como aquí le falta bastante para 500, la válvula está completamente abierta. Entonces, en el caso que nos vayamos acercando al valor de 500 grados, podemos ir viendo que nuestra válvula se va acondicionando y va a ir cerrando, abriéndose dependiendo de si se pasa o no se pasa. Aquí podemos ver que como ya se ha pasado de los 500 grados, está cerrando lentamente hasta que se cierra completamente. De igual manera, si tenemos menos de 500 grados, se va abriendo progresivamente o se mantiene en un nivel para que se vaya estabilizando según el set point. Una vez tenemos nuestros hornos preparados en el set point deseado, tenemos que energizar la línea con I0.0. Energizamos la línea y como podrán ver directamente se prendieron todos nuestros motores que vienen acorde a esta línea, como por ejemplo los tornillos sin fin, los sedazos vibratorios, los cangilones transportándose, pero esto es en base al volumen o a los litros que tenemos en el tanque de agua. En caso de que nuestro tanque de agua tenga esté menor que 100 litros, entonces va a desenergizar directamente nuestra línea.
En el caso de que sea menor a 500 litros, nuestra bomba ya empieza a inyectar agua dentro de este, va subiendo y lo apaga una vez que llega a 5500 litros. Este era el Q0.2. Aquí se puede ver de nuevo, llega a menos de 500 litros, se prende, va cargando hasta que llega a los 5500 litros y se apaga. Como dije previamente, en caso de que nuestra bomba se averíe y no pueda recargar los litros, una vez llegue menos de 100 litros, directamente me desenergiza la línea y por ende todos los motores. Y se queda prendido este tratando de que la bomba logre volver a recargar el tanque. Falta comentar que una vez que cumple los parámetros, el tanque de agua está mayor a 100 litros y aparte está energizado, tenemos una válvula que va a ser abierta pasado 30 segundos. Es una válvula con retorno por muelle. Esto quiere decir que cuando apaguemos toda la fábrica, directamente la válvula se va a cerrar. Para la etapa de corte va a ser más fácil verlo en esta parte del ladder. Entonces, una vez que acaba la etapa de mezcla, los tornillos sin fin van a ir empujando la mezcla como tal por el molde cuadrado. Y ni bien sale del molde cuadrado, tenemos un sensor de la mezcla, sale, entonces empieza el corte 1. Se prende el I03 y dependiendo de lo que hayamos dicho en un principio, si es ladrillo grande o ladrillo pequeño, con el I1.3 se va a ir adecuando los temporizadores para poder lograr el corte que queremos. En este caso quisiera el ladrillo pequeño, entonces mi selector debe estar en 1.3 activo. Para esto eh, va saliendo del molde y un sensor lo detecta. Entonces el sensor se activa y espera 20 segundos para que pueda hacer el primer corte. Aquí podemos ver que lo hace bastante brusco. Nuestra parte de corte se basa en tres cintas, una que va, por ejemplo, a 1 km/h, la siguiente cinta que va un poco más rápido, que va a 2 km/h, y esa cinta que va a 2 km/h deja en una parte estática ya nuestro bloque sólido para la segunda etapa de corte. Entonces, nuestra etapa de corte consiste en que la mezcla está saliendo continuamente. Como hemos elegido ladrillos pequeños, cada 20 segundos se, se va haciendo el corte. Como está en movimiento nuestra primera cinta, tenemos que nuestra cortadora tiene que igualar con otro motor la velocidad de la cinta. Esto lo hace bastante rápido, en 100 milisegundos. Entonces lo que hace es iguala yendo hacia la izquierda. Una vez que pasa esto, hace un corte vertical hacia abajo y tiene que volver de nuevo a su posición principal. Como ya se queda abajo la guillotina, tiene que pasar otros 20 segundos, entonces tiene que igualar la velocidad hacia la izquierda de la cinta, hace el corte vertical subiendo la guillotina y vuelve de nuevo a su posición inicial. Eso es todo el tiempo que esté detectando nuestro sensor I0.3. Se desactiva el 0.3 porque digamos ya no está saliendo mezcla y directo toda esta línea se desactiva. Aquí tenemos un reset que gracias a estos temporizadores que tienen memoria, ni bien se prende, hace el reset del sensor y ni bien se prende, desconecta este reset porque todito los temporizadores se resetean como tal.
Para nuestro proceso de corte 2, nuestro primer bloque sólido y largo ya estaría posicionado en la tercera cinta. Bueno, que como tal no es una cinta, sería una mesa, donde directamente, ya que no hay ningún movimiento, no precisamos de ningún otro motor para que iguale el movimiento o para que pueda poder cortar de una manera precisa. Entonces, como tenemos ya el bloque en la mesa, mediante un sensor, eh, detecta el bloque, el I04 detecta el corte, como igual hemos elegido que sea ladrillo pequeño, tiene su tiempo para que haga el corte. Entonces lo que pasa es que cada 20 segundos hace un corte en vertical hacia abajo y ese rato sube hasta que llegue el siguiente bloque sólido. Pasan esos otros 20 segundos, de igual manera ya llega al siguiente bloque, hace su corte vertical hacia abajo y vuelve a subir. Como pueden ver, aquí igual hay un reset que usamos para que vayan olvidando los, los temporizadores y se puedan resetear. Una vez acaba la etapa de corte, ya tenemos los ladrillos como tal en sus dimensiones. Empieza la parte donde tenemos que llenar en unos carritos los ladrillos ya cortados para que se sequen y posteriormente entren al horno de cocido y tengamos el producto final. Para esta sección tenemos dos carritos que trabajan en un circuito circular. Dentro de este circuito circular están situados los hornos en dos diferentes posiciones. Los carritos avanzan y retroceden. Como tal, son unos interruptores que un operario manualmente aprieta para hacer que el carrito avance o frene. En esta parte se tienen que situar. Obtenemos 6 ladrillos cada vez que pasa la etapa de corte 2. Y para llenar un carrito tenemos que hacer en 8 partes. Por tanto, tendríamos 8 cortes, 8 por 6, 48 ladrillos en el carrito bien posicionado. Una vez que ya tenemos estos ladrillos posicionados, el operario procede a avanzar el carrito. Y para la primera compuerta, que vendría a ser el horno 1, ocurre lo siguiente. Un sensor de proximidad detecta que el carrito ya está próximo a esa puerta. Entonces se activa el I0.5. Entonces la compuerta del motor sube hasta que un sensor de fin de carrera arriba detecta que ya está arriba, desactiva el motor para que ya no siga activado, siendo este I2.0. Entonces el operario hace que el carrito siga avanzando hasta que entre dentro del horno. Dentro del horno se activa el I0.6, ya no está en el sensor de proximidad de afuera, y hace que la compuerta ya también baje. Una vez que esta llega abajo, activa otro sensor fin de carrera que es el de la compuerta abajo, la compuerta de entrada 1 abajo. El I2.1 ya no estaría arriba, entonces apaga el motor y ya está la compuerta abajo. Ni bien pasa esto, tenemos que el carrito ya está dentro del horno y la compuerta está abajo, o sea, las dos están cerradas. Entonces, como tenemos un ladrillo pequeño, el tiempo que va a estar ahí adentro es de 30 segundos. Si fuera un ladrillo grande, este tiempo cambia a 90 segundos. Entonces va transcurriendo el tiempo y ni bien pasa eso, la compuerta de salida se abre y pasa la misma lógica. Se abre la compuerta, detecta el fin de carrera en alta y lo apaga el motor. Entonces sigue avanzando. El I2.2 es el compuerta alta, ya no estaría adentro el carrito como tal. El I0.6 se va. Entonces el operario, como ya está abierta la puerta, lo hace seguir avanzando al carrito.
Afuera hay un sensor del que el carro está saliendo del horno. La puerta se mantiene abierta, entonces ni bien el carro pasa por ese sensor, lo activa y pasado un segundo, como el carro ya está afuera, la compuerta baja y un fin de carrera abajo hace que se apague el motor cuando ya está en dicha posición. Ya no estaría arriba. Como pueden ver, este temporizador se queda energizado y para su reset es en base a que esté llegando a la parte del ascensor de proximidad del segundo horno, el I1.0. Ni bien se activa, ya lo resetea, me abre la compuerta. Entonces es la misma lógica que arriba. El operario hace que entre el carro, se baja la compuerta. eh, como está dentro del carro y ya está abajo la compuerta, igual el fin de carrera lo detecta. Pasa el tiempo que debería estar dentro del horno de cocido. Una vez que termina este tiempo, abre la compuerta, el carrito sale y hace detectar el sensor del carro, sale del horno 2. Entonces, pasado igual un segundo, hace que se cierre la compuerta y desactiva el motor de este con el fin de carrera abajo. Para la última parte del programa, y como tenemos en el tablero como tal contadores de cangilones que han entrado, también tenemos contadores de carritos que ya han salido del segundo horno, dependiendo de qué tipo de ladrillo era. Tenemos precio de si es ladrillo pequeño, precio si es ladrillo grande y precio del cangilón, o sea, de la materia prima. Entonces, como el precio es variable, lo guardamos en una variable para que pueda ser cambiado, depende de lo que va cambiando en el mercado. Tenemos como variables el precio del ladrillo grande, precio del cangilón, igual precio del ladrillo pequeño. También, si es que se precisa cambiar los set points, lo tenemos en variables del horno de cocido, horno de secado. Y aquí tenemos el contador de los carritos de salida. Cada vez que se activa el I1.2 es un carrito de salida y aquí están nuestras operaciones en coma flotante. Esto es según el sensor analógico, nos bota la temperatura como tal en grados centígrados. Para este sensor analógico el mínimo es 0 y la máxima temperatura es 1500 grados. Acá para la misma lógica para el cálculo de temperatura en el horno de cocido. Aquí tenemos el contado de cangilones de arcilla. Cada vez que pasa por un I0.1 que está situado en la parte superior de donde va entrando la materia prima en la primera parte de mezcla, va contando los cangilones y en base a esto podemos hacer el precio de cuánto estamos gastando en materia prima. Y para la última parte, para el precio del ladrillo pequeño, precio del ladrillo grande, dependiendo de en qué posición está nuestro selector, va a ir haciendo los cálculos según la variable y nos va a mostrar en este registro MD50 cuánto estamos ganando por esa producción de 48 ladrillos por cada carro. Para ir verificando esto, es en esta parte. Como está energizado nuestro sistema, vamos a ir contando los cangilones primeramente. El I0.1 es el que se encarga de eso. Entonces pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasa 4. Aquí podemos ver que ya han pasado 4 cangilones. Este es el precio del cangilón y cuánto estaríamos gastando en materia prima. Hasta ahora son 81 centavos de boliviano. Ahora la parte del precio de los ladrillos como tal, cuenta directamente del carro que está saliendo, como son 48 ladrillos por defecto.
hace lo siguiente. Con el I1.2 va contando. Aquí podemos ver, ya han pasado 4 carros. Como hemos elegido que son ladrillos pequeños, son 60 centavos por ladrillo pequeño. Aquí ya tendríamos 192 ladrillos y aquí el precio en bolivianos 115.2 bolivianos y habríamos ganado con esa producción de ladrillos.